Eventos catastróficos a nivel mundial y señales del fin del mundo, 15 días atrás. El ciclón Chapala. Y el ciclón denominado Chapala tocó tierra en las costas de Yemen. El temporal con vientos huracanados ha movilizado a miles de personas que huyen en busca de refugio. Este es el fenómeno meteorológico más intenso de las últimas décadas en esa zona. La respuesta de las autoridades se ha visto obstaculizada por la guerra que Yemen libra contra la coalición internacional encabezada por Arabia Saudita. Las casas cercanas al paseo marítimo de Mukalla, una de las ciudades más grandes del país, resultaron destruidas. Cerca de 6.000 habitantes fueron trasladados a lugares seguros. Miles de personas huyen de la costa sur de Yemen ante el impacto del ciclón Chapala, el más intenso registrado en el mar Arábigo en los últimos 70 años. Hasta el momento ha dejado 100 muertos y miles de desplazados. La ciudad de Mukalla, controlada desde abril pasado por Al Qaeda, reporta serias inundaciones en grandes sectores, como si algo le faltara a Yemen, ahora un ciclón. They've never seen something equivalent of a hurricane or typhoon make landfall. So unusual. Residents were forced to take shelter as Cyclone Chapala hit the remote island. More than 1,000 families evacuated before the storm hit. Chapala brought strong winds, heavy rain, and powerful waves to Socotra. The powerful storm, named Meg, hit the island on Sunday, November 8th. Less than a week ago, Cyclone Chapala killed 11 people on Socotra and the mainland. It dumped nearly a decade's worth of rain on Yemen in just 2 days. Gran nube apocalíptica. Y la sorprendente nube que se posó sobre Sydney, en Australia. Para el cierre, vean esta imagen sorprendente. No se trata de una ficción, aunque lo parezca. Es una gigantesca nube que se posó esta mañana sobre Sydney y causó el desconcierto de los habitantes. La enorme capa causada por una tormenta se posó sobre la zona oriental de la bahía. La región ha estado afectada por lluvias intensas y descargas eléctricas, que por fortuna no dejan daños mayores, tan solo las espectaculares panorámicas. Estas imágenes parecen sacadas de una película de ficción. Varios turistas en Australia captaron con sus celulares el paso de una nube en Sydney, a la que calificaron como apocalíptica. El fenómeno meteorológico fue bautizada como tormenta monstruo por los canales de televisión y quedó grabado en varios videos que fueron publicados en YouTube. Network control helicopter. Pero también decenas de usuarios de redes sociales postearon fotos en Twitter e Instagram con el terrible escenario de fondo. Stunning video this morning of a storm cloud that rolled over Sydney, Australia. The whole thing was caught on time-lapse video. People describe the shelf cloud as a giant wave in the sky. So cool. I mean, it does look like a huge wave if I were just to see that. So, have you ever seen something like that, Sally? That's just incredible. Yeah. I mean, the fact that that was captured, it looked fake to me, you know, because it's so rare. But yeah, it does happen. Enormes tornados, tormentas, rayos y granizo. The roof of the building just blew off. A likely tornado ripped through the roof of this office building Thursday, sending sheets of metal debris flying through the air. Flash flood warnings were posted in Corsicana. And in Fort Worth, a steady stream of violent lightning strikes lit up the night sky. The powerful line of storms lashed the region with violent winds, strong enough to knock over trees in Oklahoma and pummeled Decatur with baseball-size hail. At least 3 tornadoes were reported in Texas, where the wicked weather even put football on hold. High winds toppled these stadium lights in Ponder moments after the field was evacuated. Meteoros y constelaciones cayendo en tierra.
A meteor crossed over southern Saskatchewan and Manitoba Sunday night, and Alan, who lives near Weyburn, captured the astronomical event on film. Pretty amazing. A falling star caught live on air last night during our 10 p.m. newscast. This is something that never would happen to me. So cool. And you would want it to. I would totally want to do this. It's so cool. KOCO's Ariana Garza was wrapping up her story when something behind her caught the eyes of several viewers. See if you can see it. It is quick. Reporting live in northwest Oklahoma City, Ariana Garza, KOCO 5 News. But a lot of you called us or posted on Facebook saying that you saw it. Alrededor del mundo la Tierra sigue cediendo. Pasando a otro tema, un agujero de unos 50 pies de ancho se abrió el sábado en el estacionamiento de un restaurante IHOP en Meridian, Mississippi. Al menos 15 carros cayeron en este. Fue alrededor de las 7:15 de la tarde cuando la policía recibió la llamada de emergencia sobre vehículos cayendo del pavimento. Se prevé que las labores para sacar los autos serán difíciles ante el pronóstico de lluvia, pero las autoridades suponen que iniciarán dentro de 3 a 5 días esta operación. El restaurante antes mencionado fue inaugurado apenas la semana pasada. Bueno, al menos son solo pérdidas materiales y nadie resultó, por supuesto, lesionado. Now moving to a story that's trending. A giant sinkhole about 50 feet wide opened up in an IHOP parking lot in Mississippi over the weekend, swallowing at least 14 vehicles. The cars are roughly 30 feet in the ground, and efforts to remove them began today. But rain in the forecast could make the recovery process tricky. Atentado terrorista en París. Y también decir que de última hora la agencia France Press ha declarado con fuentes policíacas que de este teatro del Bataclan hay 100 muertos en estos momentos. 100 muertos del Bataclan allá en París, eso lo confirman fuentes policíacas, y de la agencia France Press. Benjamin Cazeneuve publicó su versión de los hechos a través de su cuenta de Facebook y escribió: aún estoy en el Bataclan, en la primera planta. Tengo una herida grave, hay sobrevivientes en el interior, vengan al piso 1 rápido. En otro post dijo: estoy vivo, solo tengo algunas heridas, esto es una carnicería, hay cadáveres por todas partes. Estas situaciones se están dando allá en París, en Francia, en esta sala de conciertos del Bataclan. Este es uno de los testigos que está adentro, supuestamente. En algunos medios de comunicación internacionales ya se está confirmando que efectivamente Benjamin Cazeneuve está adentro del Bataclan y que efectivamente es una carnicería allá adentro. 130 people are dead, more than 350 people hurt after deadly assaults. Now ISIS is taking responsibility for those attacks in Paris last night. And tonight, France remains under martial law in a state of emergency. The violent extremists attacked 6 Paris locations in a coordinated night of chaos and terror. The worst carnage at this concert hall.